Bienvenidos a todos a este segundo día en este panel dentro de las jornadas de informática en salud. El tema que nos une en el primer tramo ahora de 9 a 10 es la salud digital en la agenda parlamentaria. En primer lugar vamos a tener al diputado Fabio Ketglas, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires, magíster en gestión de ciudades y magíster en desarrollo social, y ejerce la cátedra universitaria en el país, tanto como en países de Latinoamérica y toda Europa. Doctor Ketglas, todo suyo el auditorio virtual. Bueno, muchísimas gracias. Como habrán visto en estas líneas de currículum, soy una persona cuyo recorrido profesional no proviene de la medicina ni de áreas conexas a la medicina y al sistema sanitario. Y, y quizás valga la pena demorarme un minuto. Al tema que es el proyecto de ley que yo he presentado, el proyecto de ley de seguridad del paciente y del equipo médico, producto de una circunstancia que es muy habitual en la vida política y social de la Argentina, que es que yo estaba haciendo campaña electoral. Un intendente de mi partido me llama, me advierte que en la localidad de Villa Gesell una persona, un grupo de personas se iban a acercar a mí a partir de un hecho lamentable que había ocurrido ahí en la práctica médica, y efectivamente así fue. Estaba en un acto, una señora se acerca y me entrega una carpeta con recortes de diario, etcétera, sugerencias y un proyecto de ley. Esta mujer era la madre de un niño que había fallecido en una situación tan en trámite judicial hasta el día de hoy. Pero lo cierto es que en ese momento que yo estaba con ella, en ese instante, por esas cosas que de la condición humana, se produce la mujer como que se quiebra. Yo soy una persona generalmente distante y muy, pero me agarra una congoja y bueno, la abrazo, y cuando la suelto me dice: le pido por favor que vea lo que está en la carpeta. Había una camioneta esperándome a mí porque yo tenía que ir para otro lado. Le dije: mire, esto va a demorar algunos días porque tardo en llegar a Buenos Aires. Por supuesto que ni bien subí a la camioneta, lo que pienso que haría el 99% de la gente, prendí la luz de la camioneta y me puse a mirar la carpeta porque somos curiosos. Y yo hace muchos años que no ejerzo el derecho, más de 30, pero enseguida darme cuenta de que efectivamente era un proyecto de ley que era inconstitucional por muchas cuestiones y que estaba escrito desde el dolor de esa madre, ¿no? Terminé ese recorrido, la llamé por teléfono, el vínculo se fortaleció porque ella me dice ahí una cosa que nunca sabré si es verdad o no. Me dice: mire, yo le di esta carpeta a más de 100 personas, concejales, legisladores provinciales, comunicadores, presidentes de partido, etcétera, etcétera, y el único que me devolvió la llamada fue usted. A mí me agarró la angustia de la primera vez, ahora la angustia más responsabilidad, porque yo le dije: mire, que no me comprometía a ninguna cuestión en particular, porque soy una persona ajeno a la materia, pero que iba a empezar a averiguar en qué estábamos. Y ahí fue que tomé contacto con el doctor Rubinstein, y el doctor Rubinstein me dice: mira, hay mucha gente en Argentina que sabe de esto, y te voy a poner en contacto con el doctor García Elorrio. Y nos dimos un plan de trabajo. En febrero de este año nos dimos un plan de trabajo por Zoom, aprovechando esta tecnología, de todos los martes a las 8:30 de la mañana, que fueron durante unos 3 meses. Trabajamos con él, con gente de la Academia Nacional de Medicina, como Julio Ravioli, con Flavio Vítolo, este, con enfermeros, bueno, etcétera, etcétera, y tratamos de que ese proyecto original, que era efectivamente inconstitucional, punitivo, y se transforme en una iniciativa, que este fue el espíritu que a mí me animó en relación a la gente organizada, a los pacientes de víctimas de eventos adversos y mala praxis, en que sea un aporte a la nación. Digamos que el dolor, nosotros creemos que, o personalmente yo, y he tratado de influir en los pacientes y en los parientes de esa manera, en la idea de que la Argentina goza de un atributo que quizás lo pasamos por alto, pero que es de un valor enorme, que es que en general la sociedad confía en el sistema de salud y en los profesionales médicos. Nosotros lo damos por seguro, pero eso no es así en todo el mundo. Y la demostración palmaria, para no caer en posiciones teóricas,
ha sido la pandemia. En países donde uno no se podría imaginar ese tipo de respuesta, como en Alemania, el 28% de la población decidió no ponerse la vacuna. Y no es otra cosa eso que una desconfianza hacia el mensaje del sistema sanitario. Y otros más, no es el porcentaje más alto. Este me sorprendió porque cuando lo vi, uno a veces identifica a países con conductas, etcétera, ¿no? Lo cierto es que me puse a trabajar en el tema y desde el primer día con el equipo dije, miren, yo quiero hacer un proyecto de ley y que después sea ley. Así que pensemos con la responsabilidad de que esto se va a transformar en ley. No quiero hacer un proyecto testimonial. Y eso implica tomar en cuenta la fragilidad financiera del sistema sanitario, los problemas culturales, nuestra heterogeneidad en la administración del sistema y por lo tanto que una ley federal, cómo se aplica en cada jurisdicción, etc. Eso nos llevó a la idea que está por detrás del proyecto, que es una ley de mínimos. Digamos, esta es una ley de mínimos que pretende que por eso muchas de las cosas que propone en muchas jurisdicciones ya están hechas, pero se propone levantar el piso, porque también la ocurrencia de eventos adversos es mayor en los lugares de mayor fragilidad. Y lo primero que queremos poner en consideración, diseñamos 6 reformas, pero lo primero que queremos poner en consideración es que esto, que el personal sanitario muchas veces ve como, y ahora nos toca esto, es una tendencia global, no solo en materia sanitaria, hay una tendencia global a un modelo de gestión de riesgos creciente que opera en la logística, en los procesos industriales, etcétera, etcétera, porque lo que ha pasado en los últimos años es el aumento de la conciencia social sobre que la vida en entornos complejos es una vida crecientemente más confortable, pero crecientemente más riesgosa, ¿no? Entonces tenemos instalaciones eléctricas en nuestra casa, estamos tranquilos porque creemos que nunca va a pasar nada, pero es un riesgo. Usamos químicos para matar a los bichos en nuestra casa. Estamos tranquilos porque suponemos que hay un organismo que los controla y hay una empresa que sigue los protocolos, pero la verdad es que es bastante antinatural. Viajamos en aviones o andamos en auto a alta velocidad, suponiendo que los frenos van a andar bien, que los aviones no se van a caer, pero todos esos riesgos que se han sido gestionados en distintas actividades económicas y sociales han ido perfeccionando, y también la medicina, por supuesto, han ido perfeccionando a lo largo del tiempo el control de situaciones riesgosas mediante los diversos mecanismos, ¿no? El entrenamiento, la incorporación de tecnología de control de riesgo, el manejo de equipos, y las normas. Y en los últimos 30 años, los organismos multilaterales vinculados a la salud han empezado sistemáticamente a incorporar en la agenda pública la idea de que hay que ocuparse de el eventual daño que se puede producir en el sistema de salud. Y esto es más difícil en el sistema de salud que en otros lugares, yo creo, por 2 motivos. Uno es porque es contraintuitivo que al lugar que nos vamos a curar haya un riesgo para nuestra salud. En principio, centenario, milenariamente, no teníamos esa decodificación, pero la verdad que es así, y eso me lleva a que yo hago un chiste con esto, que le digo a mis amigos, al hospital, al sanatorio, al médico se va cuando uno está enfermo o la prevención recurrente o lo que fuera, pero de turista no se va, digamos, porque esta idea que no es un lugar exento de riesgos, digamos, ¿no? Es un poco como una humorada que yo hago, pero lo cierto es que ese es uno de los problemas. Y el segundo problema es que, y esto lo constaté con algunos amigos, pero sobre todo con un sobrino mío que es piloto de avión, y él me decía que uno ingresa a la carrera de piloto de avión y en el momento cero, que uno se va a transformar en piloto de avión a partir del aprendizaje teórico y práctico, el protocolo aparece en el momento cero. O sea, es, es obvio que una máquina vuele es antinatural y vos sos una especie de tipo entrenado para gestionar protocolos. En cambio, yo creo que la persona que quiere curar, lo primero que quiere hacer es intervenir para sanar, para cuidar, para proteger, y el protocolo es algo que viene después, digamos, en el aprendizaje, en la secuencia cognitiva, etcétera, etcétera, digamos, ¿no?
Y es lógico que así pase, yo creo que habla bien, digamos, pero no es lo mismo empezar de cero con esa lógica que incorporarla después. En ese contexto, nosotros veníamos 1-0 abajo porque había circulado ese proyecto de ley de Gabriela Covelli, y entonces estábamos muchos actores del sistema médico en guardia, con la guardia alta y con prevenciones y con temores. Y yo traté de ponerle una visión humanista a esto, en el sentido de entender tanto el dolor de las víctimas como el miedo de los profesionales, que son dos emociones que me parecen súper legítimas, porque como bien saben ustedes, y yo no lo quiero esconder bajo la alfombra, hay gente que hace negocio de los percances que viven otros, ¿no? Y entonces tratamos de escribir un proyecto de ley muy equilibrado en el plano jurídico, muy sensible en el plano humano y muy razonable en el plano financiero para que no constituya un sobrecosto para el sistema que hoy no está en condiciones de afrontar. Y propusimos 6 reformas. La primera es la creación de la historia clínica digital interoperable, que hay otros proyectos de ley en el Parlamento al respecto, y que yo ya les adelanté a mis colegas de que si esos son más completos, mejor elaborados, etcétera, no tengo problema en sacar ese capítulo de nuestra ley, porque nuestra obligación es que haya buenas leyes, no la vanagloria de que si está en mi ley o no está en mi ley. Así que yo en ese sentido tengo. Pero sí que la Argentina necesita en los próximos años avanzar fuerte hacia la historia clínica por los beneficios médicos que tiene y porque Argentina va a entrar seguramente en una secuencia de convenios internacionales al respecto que la van a obligar, digamos, para la práctica de la medicina. Así que lo incorporamos al proyecto, la idea de la interoperabilidad con todas las dificultades que eso tiene es clave, y por supuesto que hay aspectos jurídicos en juego, como la protección de datos, cuáles son los permisos para acceder a determinado tipo de datos, pero la ley es solo indicativa, digamos, la ley apunta que en 4 años el sistema lo tenga y de alguna manera le tira la pelota al ministerio en el modo de llevar adelante esta iniciativa y le da el marco. La segunda iniciativa, que yo creo que es la más médica, digamos, y más en favor de los médicos, que es la creación del registro único del evento Centinela, sobre todo en esa idea de que el médico que administró un fármaco en la dosis adecuada, en el momento adecuado, que era según el cuadro clínico que se veía, lo que se debía hacer, y que ocurre, hay una ocurrencia de algo inesperado, pueda compartir esa información sin riesgos penales para sí mismo, preservando su confidencialidad y a partir de, porque el aprendizaje compartido es la punta de mejora de todo esto, ¿no? Establecimos la certificación obligatoria, muchos me dicen en algunas jurisdicciones ya hay, bueno, por eso hablaba hoy de elevar el piso. La pusimos cada 10 años, salvo que la especialidad que uno practique no tenga determinados periodos menores, y a partir de los 75 años, cada 3 años, bueno, por razones obvias de deterioro cognitivo, etcétera, pero hay gente que critica que por qué esperamos tanto hasta los 75 y tiene una explicación que se la quiero dar, que probablemente la salida de la ley y la obligación de certificar a una persona de más de 70 años lo ponga en el dilema de la jubilación. Así, che, si tengo que ir a certificar, ya me jubilo. No, ya me retiro. Y la verdad es que nosotros no estamos sobrados para que nos ocurra masivamente eso, digamos, ¿no? Entonces pusimos a 75 cada 3, de manera tal de evitar ese shock negativo, para que cuidamos mucho que la ley no produzca un shock negativo. Establecimos el uso del REFEPS, que existe, la Red Federal de Profesionales de la Salud, como base de datos obligatoria para cuando un profesional se va a matricular, para de manera tal de terminar con eso de que si una persona en Entre Ríos tiene una sentencia en contra, se va y trabaja en Santa Fe, ¿no? Eso es malo para la salud, es malo para el prestigio del sistema, es malo, contrario al Estado de Derecho, produce una conmoción, son hechos mínimos, pero produce una conmoción máxima en la opinión pública. Entonces hay que cuidar eso en defensa del sistema mismo, ¿no? Establecimos los principios de la carrera. Todos me van a decir, bueno, la carrera existe. Bueno, la carrera no existe en todas las provincias. Existen 17 provincias, hay 6 provincias que no tienen ninguna reglamentación al respecto. Y ahí pusimos los principios básicos de la carrera. Y por último,
que en una reforma que parece que va a última, pero para mí es muy importante, le indicamos para que en un plazo de 2 años el Ministerio haga un informe nacional sobre seguridad del paciente por el método de muestreo, ¿no? De Ushuaia a La Quiaca, haga un informe para saber, porque estamos legislando a oscuras, para saber más por qué tenemos problemas, ¿no? Es el estrés laboral, es la tecnología, hay problemas de fragmentación del sistema, derivación mal efectuada. ¿Cuáles son los núcleos problemáticos para mejorar la seguridad del paciente? Y eso, bueno, este es el proyecto. Hemos tratado de hablar con todos los actores, hablamos con la academia, hablamos con la CGT, con la superintendencia, con las clínicas, con los colegios médicos, con los enfermeros, con los decanos de medicina. Hemos sido receptivos, el 90% de los actores han sido colaborativos, o sea, y hemos tratado de desmontar las posiciones más a la defensiva, en la idea de que este es un proyecto de ley que viene a contribuir en el trabajo que día a día hacen los buenos profesionales de la salud. Bueno, dicho esto, doy por terminado para ajustarme a los tiempos de esta charla, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Keklas. La verdad, interesante. Eh, Vamos a dar un minuto a ver si hay alguna pregunta al auditorio, mientras me voy a tomar la libertad, ya que estoy coordinando el track, a ver si, para sacarme algunas dudas. ¿Ustedes hicieron alguna comparación en cuanto a los conceptos de historia clínica interoperable con otras legislaciones que hay en algunos distritos, como ser la ciudad de Buenos Aires o incluso en otros países como Uruguay, que tiene muy avanzado ese tema? Nosotros la consulta que hicimos fue al ministerio, porque la definición de la ley es genérica. Hicimos una Ujú. consulta al ministerio con una pregunta muy simple, pero muy importante para este tema, que es cuánto tiempo le puede demandar al sistema coordinar a partir de lo preexistente, que hay muchas jurisdicciones que tienen cosas hechas, la garantía de interoperabilidad, que en definitiva es el elemento crítico, digamos, del sistema. Y con esa respuesta del Ministerio del Programa Nacional de Calidad, de que ellos creen que 4 años, que es el plazo que provee la ley, pues imagínense que nosotros podríamos haber puesto en un año, y decidimos no ponerlo porque justamente queremos que empiecen las leyes a seguir los criterios de, de materialización. Uno de los problemas es que la gente no cree en las leyes, porque las leyes dicen cosas que después no se cumplen, y sobre todo cuando le imponen a la administración obligaciones. Ahí hicimos una consulta a la administración y no le dimos un criterio a la administración de interoperabilidad, etcétera. Dijimos que tiene que haber en Argentina un régimen nacional de historia clínica interoperable y con garantías de privacidad, etcétera, etcétera, dentro de 4 años. Entonces ya le pasamos la pelota al ministerio porque entendemos que ese es el marco de la ley. Lo otro es la gestión administrativa, etcétera, etcétera. Y entre otras cosas, una de las cosas por las que pusimos una terminología abierta es porque cambian las administraciones. Entonces nosotros no le queremos atar las manos, en este caso, no le queremos atar la mano a la administración en cómo desenvuelve su programa. ¿Me expliqué? En este caso. Y en general, a veces el legislador sí le quiere atar las manos al Ejecutivo, ¿no? Porque o le impone un piso de gasto o un criterio, etcétera. Pero nosotros acá, y sobre todo yo que no soy experto, digo, es bueno que el país tenga una historia clínica interoperable. La definición de la mejor historia clínica interoperable, de acuerdo a las posibilidades económicas, tecnológicas, profesionales de Argentina, que lo determine la administración. ¿Se entiende? Yo lo preguntaba principalmente porque quizás el ministerio, una historia clínica interoperable es un aspecto de innovación que no se ha logrado en muchos países, de hecho en muy pocos y con iniciativas muy trabajosas, y quizás, lo quiero decir políticamente correcto, digamos, quizás en el ministerio no están preparados técnicamente para esas definiciones. Por eso preguntaba si consultaron otros distritos u otras experiencias. Y aprovecho también y pregunto el alcance, digamos, porque una historia clínica interoperable nacional es solamente pública
o también estamos hablando de privados? Y cuando hablo de privados, ¿se espera que en 4 años cada consultorio particular del territorio nacional esté conectado a esa historia clínica? Bueno, es muy buena la pregunta y por eso nuestra consulta, de hecho, esto sí fue parte de las conversaciones. Yo que no sé nada de informática ni nada de medicina, hice las 2 veces la pregunta. 4 años es tiempo suficiente, porque el alcance, para que el sistema gane en robustez, este alcance tiene que ser público-privado, por supuesto, 100%. ¿no? Estamos de acuerdísimo ahí, ¿eh? Eso no puedo estar más de Bueno, acuerdo. bueno. Y, y después, usted dijo, en cada consultorio, yo eh, voy a hacer, no quisiera caer en un lugar común de que hoy todos en el celular tenemos una app de Rappi, ¿no? Por supuesto que seguramente la app de Rappi debe ser más sencilla que la historia clínica, pero el ejemplo quizás potente, no yéndonos a la app de Rappi, es el ejemplo de mi Argentina, que se Excelente, aceleró con sí. motivo de la pandemia, Es digamos. Yo desconozco cuál es la dificultad, pero digamos, pero existiendo mi Argentina y disponiendo de 4 años, seguramente la restricción entre el alcance que usted sugirió y que me parece correcto, y esto es eh, una cuestión financiera, es decir, cómo hacemos para que una cuestión y cultural, que todos los Ahí va. médicos acepten, y cultural, Cultural. porque claro, porque yo me imagino, no quisiera caer en que lo que yo creo es lo que es, ¿no? Porque tomado en borrador esta afirmación mía, yo me imagino que los médicos menores de 50 años no tienen ningún problema de tener en su PC o en su tablet, bajado el programa, saben el acceso, están familiarizados con los passwords, etcétera, etcétera, y todo eso lo que significa en términos de mejora, y cargan lo que tienen que cargar, y eso, aunque lleva un tiempo administrativo, a partir del entrenamiento no es tanto, y por lo tanto lo hacen y va bien. Y me imagino que los médicos, a pesar que yo tengo 57 y uso home banking en el celular, digamos, pero me imagino que hay algunos médicos de más de 60 o 65 años cuyo hábito laboral significa cruzar un poco un Sahara, ¿no? E incorporarse a esa. Tenemos los 4 años, yo creo que hay una palabra clave en todos los procesos adaptativos, lo tengo que decir acá, hay una palabra, esto no es un problema de los médicos, ¿eh? Esto pasa con los docentes cuando cambian un currículum, yo soy docente, cuando me mandan ahora a tener que hacer esto, es un lío, pasa con los automovilistas, pasa con todo, que es tiempo, entrenamiento y comprensión, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos parece imposible de ser realizado, y a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, que nos negábamos algo, hasta que vino un nieto, un sobrino, alguien que no es por acá, mirá, bebé, y lo aprendimos, y ahora después, yo, por ejemplo, era un negado con Mercado Libre, mi familia, lo tengo que decir, hasta que vino la pandemia, y entonces la familia me tuvo que decir, pero mira que se puede ir a la esquina a comprar, ¿eh? Porque ahora es al revés, ahora, bueno, lo que quiero decir es, en un sistema que tenemos 200.000 médicos más o menos, ciento y pico de mil médicos en la Argentina, debemos tener infinidad de realidades en términos de disponibilidad de tiempo, disponibilidad tecnológica, etcétera. La ley prevé que tenemos 4 años. Yo voy a tratar de responder categóricamente tu pregunta con esto. Si me decís qué es lo más importante es no ningunear el problema. Exactamente. Si no ninguneamos el problema y entendemos que los médicos de más de 60, 65 años han construido tales hábitos, o que en los hospitales pasan tales cosas y que el tiempo de carga, etcétera, es un problema, lo podemos resolver. Si lo ninguneamos, no lo vamos a resolver. Pero ese es un problema. A mí me encantaría, yo sería director nacional de la implementación de eso, andaría con un bate de béisbol por la Argentina, pero también con juegos, con cosas, trataría de que los profesionales entiendan cuáles son las ventajas, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir, si piensan que uno dicta una resolución en Belgrano y 9 de Julio y en Palpalá ocurren cosas, no, así no funciona. Estamos de acuerdo. Yo, un comentario final, digamos, yo le preguntaba por otras experiencias, y perdón, doctor Fiat, pero este es un tema que a mí me apasiona bastante, y en realidad para contarle algo, después obviamente le tengo que dar espacio de réplica, pero Estados Unidos, que no es el mejor ejemplo de un sistema de salud integrado, y mucho menos desde los sistemas de información, porque hubo mucha innovación que se realizó de forma aislada,
digamos, lo que se llama siempre un enfoque bottom-up. Se dejó que Mm. cada centro defina, cada estado defina, tienen no importa. Lo que hicieron, porque querían, en vez de decir una historia clínica interoperable, ellos plantearon una autopista de interoperabilidad. Es básicamente el mismo concepto, pero para lograrlo hicieron un plan a 10 años y con un presupuesto de 2.000 millones de dólares en incentivos para que los profesionales adopten estas tecnologías. Porque, digamos, las historias clínicas están, como usted ve ahí en el chat, gente que propone soluciones sobran, que no siempre tienen los enfoques integrales, digamos. Acá estamos hablando de historia clínica y de integración de documentos. Después la aplicación que se usa no importa tanto, sino cómo se integran esa información. Eh, es un proceso, me encantó lo que dijo, no hay que ningunearlo ni subestimar. Fer, Y por igual te quiero eso, decir una cosa. sí, No, no, te digo Fer porque ahí aparece en la pantallita cien por Fer, ¿no? ciento pero Bueno, no importa. es más corto que Escucha, yo Fernando, 3 sílabas. te digo una cosa que es muy importante. Yo no sé de qué año es la autopista de Estados Unidos. ¿De qué año es? ¿Hace 4 años, 3 años, 5 años? Dos- De antes de la... En la ley es del 2008, porque es una ley Bueno, iniciativa de Obama, se empezó a implementar en 2010 y lo cerraron en la pandemia más o menos. bueno, déjame decirte esto porque esto lo aprendí no para esta ley, sino para un montón de leyes y de cosas y me parece que es importante. Vos hay cosas que no te las hace la ley, que te las hace, o sea, nosotros vivimos inmersos en un contexto sociocultural y tecnológico, Ujú. ¿no? Y todos los días recibimos estímulos, incentivos, de empresas que nos quieren vender algo, de amigos que descubren algo antes que nosotros, de estímulos académicos porque estudiamos algo, porque leemos algo, porque nos enteramos de algo, etc. La tendencia de época, o sea, la antitendencia de época, si yo dijera, voy a buscar una solución, ojo que esto va a aparecer, lo que voy a decir ahora no es mitológico. Voy a buscar una solución para un problema que no utilice la tecnología de información y comunicación, ¿no? Vamos a suponer que yo advierto cualquier problema, no sé, que se caen los balcones de la ciudad. Y entonces digo, quiero una solución para que se registren los balcones, en qué año se construyó, pero vamos a tratar de que no use tecnología de información y comunicación. Me llenás el formulario en papel, me lo dejas acá, armo un archivo. Eso sería la contratendencia. La tendencia de época es que el mundo se está digitalizando a escalas sorprendentes. Las relaciones humanas, se consigue novia por app, se compra pizza por app, nos informamos por una app, seguimos al club de nuestros amores por una app, etc. Cuando vos tenés una tendencia de época tecnológica tan mainstream, tan fuerte, tan consolidada, la misma decisión que tomaste en el 2010 y que pensaste que iba a durar 10 años, si la tomaste en el 2015, capaz que dura 5 años. ¿Por qué? Porque en esos 5 años el contexto sociocultural te empujó a mucha gente hacia un lugar, no la ley, no si la ley es buena o mala, ¿me expliqué? Entonces, 100%. si Obama, bueno, no hubiera sido Obama, digamos, pero si alguien hubiera tomado esa ley, hubiera dictado esa ley en 1995, hubiera sido razonable que ponga 20 años. Sí, 100%. Claro. Entonces, nosotros estamos ahora, acá, que ya está mi Argentina, etcétera, y ponemos 4 años, que en definitiva es lo que me dijo el ministerio, quiero aclarar. Pero más allá de eso, una de las cosas que yo no quería que ocurra, y por eso es rico este diálogo, yo lo que no quería es que pongamos un año y al año y 2 meses un periodista me diga, el improvisado de Ketla se estableció un año y estamos en veremos y qué sé yo y qué sé cuánto. La Argentina puso en la Constitución que iba a reformar la ley de coparticipación en 2 años y hace 26 que estamos esperando. Entonces, para que también lo legislativo valga. Ahora, tomo muy en cuenta lo que vos decís, porque suponemos que 4 años de hoy son más de 10 del 2010, digamos, no importa, pero lo que sí, la clave de bóveda es lo que coincidimos. No es firmar una resolución en el ministerio y que las cosas ocurren.
hay que consolidar procesos culturales, adaptativos, tecnológicos y también facilidades económicas, porque puede ser, mira, yo quisiera incorporarme al sistema, pero tengo una computadora que me tarda 10 minutos para cargar. Dame un préstamo a tasa cero y renuevo mi stock tecnológico, o me conecto, o estoy en un pueblo donde la conexión a internet es mala, tengo que tener una conexión dedicada o lo que fuera. Esos son parte de los desafíos del programa. Pero me parece que nosotros le pusimos está implícito una reflexión sobre su complejidad. Perfecto. Se entiende perfecto y estamos muy de acuerdo en muchos puntos. Doctor Ketlas, ¿tenemos Escúchame, que acá cerrar? están pidiendo el proyecto de ley. Sí, Yo voy a ponerte, Fer, a vos en privado mi número de WhatsApp. Vos me mandás y yo te lo mando por ahí para que vos lo distribuyas en esta comunidad. ¿Puede ser? perfecto. Sí, sí. Y además le iba a decir que le iba a escribir para, digamos, para ponerme a disposición si necesita algún tipo de colaboración en la lectura o en, digamos, es un tema Perfecto. que me interesa y lo tengo entendido. Digamos, no para venderle, Ahí te estoy mandando, vos después cuando no me para haces el venderle ningún contacto. producto, ¿eh? No, no No, no, vendo está claro, software. está claro. Bueno, le mando un abrazo grande, gracias a esta audiencia, gracias a vos, a la generosidad del Hospital Italiano.